Las 5, tranqui. Ahí está. Sí, sí. Vamos a alargar a las 5. Voy a ir hablando un poquito antes para que vos puedas alargar a las 5 en punto. Dale. Eh, Ahí lo veo a Fer también conectado. Hola, Fer. Bueno, Hola, Nico, gracias, la Este, Fer. volví corriendo, tío, porque se le rompió el auto a mi mujer acá a 5 cuadras, así que recién llego medio a las corridas. Eh, para los que se van conectando, esto va a estar grabado después subido en la plataforma, como todas las clases, así que no se preocupen si llegan a mitad de camino, lo van a poder ver después. Eh, con Nico, la verdad que hoy me comprometí a alargarlo a tiempo. Tiene uno de esos eventos que a mí no me gustan postergar y que no me gusta que alguien se demore, que son los eventos familiares, así que me siento en la obligación de que llegue a tiempo al acto de la hija. Así que vamos a alargar en punto. Nico, para los que no lo conocen, es un ex residente del Hospital Italiano que hoy triunfa en la Cleveland Clinic dentro del equipo de artroplastía hace ya varios años. Tiene una amplia experiencia en dos temas que a mí me apasionan mucho. Uno es la investigación y otro es la robótica. Eh, es el, Voy a traducirlo, nunca sé bien el vice chair, si decir subdirector, vicepresidente, pero bueno, calculo que es su director del área de research de la Cleveland Clinic, del Departamento de Ortopedia y Traumatología. Me enteré ayer por una publicación de Instagram que también estás como dentro del comité editor del JBJS, así que felicitaciones por eso, que cada vez que abro algo estás con un puesto nuevo. Así que eso habla de lo ocupado que está y de lo que tenemos que valorar el tiempo que nos está dedicando. No solo en esto, Nico nos dio una mano enorme en esta y en otras diplomaturas, en darnos clases, en grabar, lleva un montón de tiempo y en contactarnos con otros médicos que también nos aportan clases. Así que una vez más, Nico, gracias. Nos va a hablar hoy de la optimización de la revisión de reemplazo unicompartimental a RTR con el uso de robótica. Así que, Nico, perfecto. Edu, una cosita quería agregar antes. Eh, Estuvo en nuestro primer congreso de infecciones periprotésicas que hicimos junto con los infectólogos y fue una figura destacadísima, obviamente. Hmm, totalmente. Así que, bueno, Nico, te dejo empezar en punto. Perfecto. Gracias, Edu. Gracias, Fer. Mira, lo más lindo es poder compartir y hacer estas experiencias juntos. Siempre se aprende de los dos lados, así que es un gusto conectarme y sobre todo estar cercano a casa, aunque sea a través de estos medios virtuales. ¿Se ve bien la presentación ahí? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, para los que están conectados, encantado de que me interrumpan para hacer preguntas o si quieren las ponen en el chat o las hacemos al final. Lo voy a tratar de hacer. Yo sé que por ahí estas plataformas robóticas no están disponibles en todos lados, pero voy a remarcar los conceptos básicos o claves que nosotros hemos usado desde las técnicas manuales y también qué parte del uso de robótica en esta cirugía de conversión nos llevó a practicar la conversión en los casos que hacemos manual de una forma distinta o con un abordaje un poquito más sistemático y voy a compartir un poco esos pasos. Pero feliz de que me interrumpan y que hagamos preguntas mientras vamos. Estos son los conflictos de interés. Muchas de las compañías o de los implantes que voy a usar son compañías con las que trabajamos. Importante que estén al tanto de eso. Lo primero a remarcar con las prótesis parciales, y esto para ir para muchos de los que hacen osteotomías, por ahí es un poco borderline o controversial. Nosotros acá somos muy proclives a hacer artroplastía en pacientes jóvenes, en pacientes activos, hacemos poca osteotomía. Tengo una paciente mía que había fallado en múltiples tratamientos conservadores, artroscopías, tratamientos de cartílago y se presentaba con un dolor muy severo y con este compromiso del compartimento medial a los 34 años que le impedía básicamente hacer sus actividades de vida diaria y mucho menos hacer sus actividades deportivas. ¿Por qué empiezo por esto? Porque estas prótesis y este approach funciona bien. Acá pueden ver lo que es el resultado postoperatorio a 6 semanas, la paciente en consultorio, ya pudiendo flexionar, haciendo una vida
cuasi normal. En definitiva, es una cirugía que se puede hacer con mucha precisión, recuperación rápida, menor invasividad y en definitiva volver a un nivel de actividad alto. Pero si bien estos son los resultados positivos, y, y siempre nosotros remarcamos que la unicompartimental puede presentar ciertas ventajas sobre la prótesis total, si está bien indicada y bien ejecutada, tiene sus detalles que le suman por ahí un poquito de incertidumbre. Y uno es que por ahí, ahí tiene una dificultad técnica que te perdona menos que una prótesis total, tiene reportada en la literatura una tasa de revisión un poco más alta y las potenciales complicaciones de la cirugía de conversión en los casos de los pacientes que lo requieren, que va a ser el tópico de esta presentación. Y por eso plantear un poco que la selección del paciente para evitar las conversiones es probablemente donde uno tiene que hacer hincapié en la prevención. Pero si uno se va a buscar cuáles son las indicaciones clásicas de Cousin Scott en este artículo del 89, que por ahí se cita mucho, la realidad es que hoy hacemos muchísimas prótesis en pacientes parciales, en pacientes de más de 60 años, en pacientes que tienen niveles de actividad más altos, en pacientes obesos con índice de masa corporal de más de 35, por lo cual que hemos expandido las indicaciones, esas contraindicaciones, y me parece que este es un área en el cual todavía no tenemos muy claro, pero lo que por ahí sí vale remarcar es que en casos de deformidad angular muy amplia, por ahí más de 15 podemos tomar como parámetro, o en contracturas de inflexión, esas son casos que son más difíciles de manejar con prótesis parciales y que por ahí no utilizamos en esos casos. Lo que es la sobrevida de las parciales y cuántas veces tenemos que convertirlas, por ahí está bueno basarse. Este es uno de los estudios más grandes que hay hechos a la fecha, que comparó tanto la data de los registros como de series de casos y reportó que la sobrevida es de casi el 70% de las prótesis parciales en lo que está en los registros a 25 años. Entonces, si uno toma que estas son cirugías hechas con implantes que por ahí ya están discontinuados, con técnicas más antiguas. Podemos esperar que los pacientes que estamos haciendo ahora, que de acá a 25 años, tengan una sobrevida más alta, lo cual no es algo muy complicado o muy para preocuparse mucho. Y a 10, 15 años se encuentra cerca del 85% en lo que está reportado hoy en día. Ahora, si nosotros miramos los riesgos, ¿no? Y en definitiva con un mínimo de 10 años, ¿cuáles son los factores de riesgo que están asociados? Esa es la parte donde está un poco más verde la literatura y no está muy claro en marcar cuáles son esos pacientes que van a progresar a una revisión. La literatura muestra que factores de riesgo son la fijación no cementada, pero esos implantes son implantes que se discontinuaron. Ahora hay implantes más nuevos, nueva tecnología. No haría mucho hincapié en eso hoy en día. ¿Y por qué fallan las prótesis parciales? ¿No? Fallan por múltiples razones. El principal es el aflojamiento aséptico. Si uno tiene en consideración, en definitiva, la fijación y la carga pasa por una superficie más reducida que comparada con una prótesis total, por progresión de la artrosis en los compartimentos que no han sido reemplazados y un porcentaje no menor por un dolor inexplicable. Estos son los casos por ahí más complejos, porque es lo mismo que nos pasa a todos los que hacemos prótesis totales, que tenemos esos pacientes que no entendemos, que tienen dolor y que a veces no tenemos muchas opciones de qué darles cuando tienen una prótesis total, pero si viene ese mismo paciente con un dolor inexplicable, con una prótesis parcial, a veces eso se usa como criterio para indicar una conversión. Ahí justo voy a tomar la pregunta que Fernando hace. ¿Es la artrosis femoro-patelar leve una contraindicación formal hoy en tu práctica para realizar una unicompartimental? No. Y esto yo lo pongo en el contexto de que cuando hago prótesis totales, yo reemplazo la patela en uno de cada 5, uno de cada 6 casos. O sea, la realidad es que estoy reemplazando entre el 10 y el 20% de las patelas en las prótesis totales que hago. Entonces, en las prótesis parciales, no. Lo que hago es una evaluación del compartimento patelofemoral clínico. Evalúo al paciente cómo tiene, qué tipo de dolor tiene, qué tipo de tracking tiene, que no tenga síntomas mecánicos. Para mí es lo más importante de la patelofemoral es la sintomatología y el componente mecánico.
Así que no es una contraindicación en nuestras manos si es leve. Si ya tiene un compromiso de artrosis bicompartimental, ahí sí ya por ahí nos inclina si tuviera sintomatología. Ahora, si estamos indicando, volviendo a la charla, si indicamos, gracias por la pregunta, si estamos indicando una conversión, ¿cuáles son las alternativas? Las alternativas que están reportadas en la literatura es hacer otra unicompartimental, lo cual es muy controversial, hacer una conversión a una prótesis primaria, que es por ahí el estándar hoy en día, y si no, convertir a una prótesis total con componentes de revisión. Que eso a veces es necesario dependiendo del mecanismo de falla que tenga la prótesis parcial. Lo primero, cuando tenemos una prótesis parcial con dolor, ya sea con aflojamiento aséptico, ya sea con dolor, es descartar infección. Eso es lo mismo que cualquier prótesis dolorosa, hay que descartar la infección. El tema es que a veces cuando uno tiene una prótesis parcial, por como queda parte de la articulación intacta, a veces es controvertido qué puntos de corte uno tiene que utilizar para determinar una infección, sobre todo en los casos crónicos, ¿no? Por en un caso muy agudo es fácil. Este artículo, que es muy citado también, marcaba que el punto de corte de células nucleadas en las prótesis unicompartimentales era de 6.000 células nucleadas y la eritrosedimentación y la creatina C reactiva era igual. ¿Qué pasa? Cuando ahora vemos la literatura más actual, este estudio refutó eso y ha encontrado, y esto es lo que se utiliza hoy en día, que para hacer el diagnóstico, el punto de corte de infección para prótesis parcial es el mismo que para total. Se puede usar ese punto de corte de 3.000 células nucleadas y no ese reportado en el 2012. Y este punto fue validado múltiples veces, tanto si, por ahí, si podemos poner mudo para que la grabación quede. Ahí está. Entonces utilizamos el mismo punto de corte de 3.000 células nucleadas y tiene una buena sensitividad y especificidad. Entonces eso es por ahí un punto para tener en cuenta cuando hacemos el abordaje de estas prótesis dolorosas. Si tenemos una unicompartimental infectada, ¿qué tratamiento hacer? Si uno mira lo que está en la literatura, es completamente heterogéneo lo que está reportado. Eh, no es por el punto central de esta charla, podemos después expandir un poco, pero se puede probar hacer un DER si es agudo. Nuestra preferencia muchas veces es hacer una conversión como un 1.5, a una prótesis cementada con cemento con antibióticos. Y si vamos a hacer una revisión en dos tiempos, ya dejar preparados todos los cortes para cuando se confecciona el espaciador. Pero vamos a dejar lo que es séptico de lado y nos vamos a focalizar en lo que son las fallas asépticas y la reconstrucción en la conversión. Vamos a hacer muchos casos para poder ir llevando y ver qué es la técnica de preferencia. Este es un paciente femenino de 67 años, había tenido una prótesis hecha hace unos 7 años, que se presenta con dolor medial y con un recidiva del varo que había tenido. Y veíamos algunos signos de aflojamiento, desalineación. Y esto es un paciente que por el dolor que tenía y por las imágenes que presenta, la convertí a una prótesis total. Este paciente, si ustedes ven, no tenía mucho desgaste óseo de los componentes y esto se puede revisar muchas veces con componentes cuasi primarios, un base plate primario, lo que sí, usar en este caso aumentadores a nivel del fémur por el nivel de déficit que tenía, porque si pueden ver, sobre todo en el corte distal, estaba protruida la prótesis un poquito en flexión. Este es otro caso, una paciente que progresó artrosis en los tres compartimentos y pueden ver ahí como también la desalineación que tenía se presentaba con dolor y todos esos cambios degenerativos adyacentes. En este caso la convertimos y lo que sí tenía en este caso es un corte más agresivo cuando hicieron la prótesis parcial. Y estas son cosas que uno tiene que tener en consideración. Cuando uno va a convertir una prótesis, ver
a qué nivel o cómo se hizo esa primer prótesis, y en este caso se resecó bastante tibia, lo cual nos llevó a nosotros, cuando hicimos la conversión, en este caso tener que poner una aumentación a nivel de la tibia, como pueden ver ahí, con un pequeño tallo a nivel tibial para poder reconstruir y poder darle la restitución de la estabilidad y de la línea articular que está determinada por el fémur. Agregás vástagos a las tibias en ese caso. Cuando pongo aumentadores en la tibia, siempre pongo un tallo. Por distintas razones. Uno, la quilla que traen muchos de estos implantes, cuando uno pone los tallos, tienen menor protrusión en la metáfisis, lo cual te limita ese balance y esa estabilidad rotacional. Y habitualmente son casos en los cuales esa fijación en zona uno está comprometida. Entonces, como concepto, si uno considera que tanto la tibia como el fémur tiene fijación en zona uno, que es la superficie articular, zona 2 en la metáfisis, zona 3 en la diáfisis, uno quiere siempre tener fijación al menos en dos de esas tres zonas. Y cuando yo uso un aumentador, para mí está comprometida siempre la zona uno, por lo cual voy a buscar por lo menos zona 2 y principio de la zona 3. Cementados, yo siempre prefiero tallos cementados cortos. Hay casos en los que he utilizado híbrida, hay gente que hace defensa de tallos híbridos y no está mal. Lo que pasa a veces es que el tallo híbrido, cuando uno busca hacer fijación con tallo no cementado, a veces tiene menos versatilidad y estás más estás más a disposición de dónde conseguís el fit y no me gusta usar tallos con offset. Me parece que son muy difíciles de sacar y también más complejos de poner. Así que prefiero, y la data también respalda que se puede utilizar estos tallos cortos cementados con buen resultado. Siguiendo por esto, este es otro caso en el cual pueden ver que la tibia colapsó en varo, en este caso por ahí algunas críticas técnicas, ¿no? Y aflojamiento, como pueden ver. Pero estos son casos que se ven, ¿no? Y en definitiva, cuando vienen estos casos, uno empieza a hacer, en función de lo que veníamos planteando ahora, bueno, uno cómo se plantea la conversión a una total. El marco que nosotros recomendamos y que utilizamos como guía que nos han enseñado y que fuimos desarrollando más es tratarlo como una primaria. Cuando digo tratarlo como una primaria es entender que uno va a necesitar tener balance ligamentario y buena fijación de los componentes con una buena alineación en el eje o con la filosofía que uno elija. Empezamos siempre de la misma forma, ya sea con robótico o manual, el corte distal. Poner primero la guía endomedular del fémur o en la robótica, como les voy a mostrar ahora en un ratito, se hace el corte distal, hacemos la tibia y después, una vez que hacemos esos cortes, ahí recién empezamos a sacar la unicompartimental, porque eso nos permite poder tratar esto casi como una primaria. Y después ahí empezar a jugar con la guía en 4 en 1 para buscar la rotación y la estabilidad en la brecha en flexión y la aumentación para la fijación en los casos que eso se necesite. Y en este caso pueden ver en la prótesis del lado derecho lo mismo, como hicimos una aumentación con un aumento de 5 milímetros en la tibia y el fémur, como lo pude revisar, con un componente CR con conservación de cruzados, no hubo necesidad de hacer aumentación. Este paper, que es el único que yo encontré con esto, lo que marca es qué tipo de implantes o qué se utiliza cuando nosotros hacemos las conversiones. Y lo que marca es que uno de cada cuatro pacientes requieren aumentación, y que lo más frecuente es que sea en la tibia, y que solamente uno de cada 10 pacientes requiere componentes realmente de revisión. Esto es por ahí para tener en concepto, pero ¿cuál es el mensaje para llevarse a la casa de esto? Es que cuando uno hace una conversión, uno tiene que estar preparado, al menos con backup, para tener esos componentes o la posibilidad de poner aumentación o poner un tallo. O sea, no ir a encarar estos casos con implantes primarios, porque si no nos podemos encontrar en problemas y sin las herramientas necesarias, porque muchas veces esa decisión es intraoperatoria. Y en esto nosotros lo que hemos desarrollado mucho
Es el uso de robótica por la versatilidad de los sistemas y lo que nos permite hacer. Y cuando digo robótica, es robótica con tomografía, que nos permite una precisión de navegación y ejecución a nivel óseo y, y en pasos que es muy difícil de conseguir o ejecutar sin eso. No hemos sido los primeros, esto ha sido reportado con distintas técnicas. No, yo lo que voy a presentar un poco es la técnica que nosotros fuimos perfeccionando y validando, que ahora tenemos la serie de casos que vamos a estar sacando dentro de poquito. Esto inicialmente lo hicimos como un reporte de caso y después sacamos una surgical technique, que es la técnica quirúrgica en video que está en JVJS, que los invito a verla también. ¿Y qué nos permite esto? En este caso, con este paciente, con esta falla, lo primero es cuando hacemos la planificación con la tomografía, es poder ver cómo los componentes van a lograr hacer la restitución y los cortes antes de que hagamos cualquier cosa. Esta es la tomografía del mismo paciente en la cual se ve la prótesis parcial y el overlay en verde en este caso de la prótesis, y esto nos permite poder mover la tibia y el fémur en tándem. Entonces, si yo veo que tengo que bajar la tibia 1 o 2 milímetros, la línea, puedo bajar y distentar el fémur, y eso nos va permitiendo jugar antes de hacer cualquier tipo de resección. Para poder hacer estas cirugías, acá está el abordaje, se tienen que poner, por ser cirugía de navegación robótica, poner los pins, como se puede ver ahí en las imágenes. Si bien nosotros hacemos defensa y siempre utilizamos pins intraarticulares, en los casos de conversión a prótesis total de parcial, los pines de la tibia recomiendo hacerlos extraarticular para no comprometer la metáfisis, que ya a veces está comprometida. Y acá pueden ver cómo podemos planificar y hacer el corte, en este caso de la tibia, a nivel milimétrico, justo por debajo. Y acá pueden ver cómo se ven una vez realizados los cortes. En este caso, porque tenía la quilla, le puse injerto de hueso y le puse una prótesis cementada con preservación de cruzado, como pueden ver, y unos cortes y una preparación ósea que le tengo mucha confianza para poder dejarla y tratarla como una primaria. Y acá les voy a mostrar otro caso que tengo videos intraoperatorios. Este caso tenía un componente de polietileno en la tibia y el componente en el fémur, prótesis medial con la paciente muy, muy activa. Y pueden ver de vuelta lo mismo, como los pines se presentan, se hace el abordaje de forma tradicional. Y de esta forma ven lo mismo. Yo busco hacer el corte de la tibia justo a nivel, sobre resecar el compartimiento látigo. Uno podría decir, bueno, Nicolás, podés siempre evitar poner aumentación bajando el corte de la tibia. Bueno, pero hay que prestar atención de cuánto estás resecando del lado lateral. En este caso, bajando justo a nivel de donde falló y donde se había hecho el corte de la prótesis unicompartimental tibial medial, veo que el corte de la tibia lateral es solo de 7 milímetros, lo cual es muy razonable. Y en lo mismo en el fémur pueden ver dónde se han hecho ahí los cortes. La registración con prótesis parciales se puede hacer tranquilamente. En este caso se puede ver que logramos una precisión de 0,3 milímetros, 0,2 en la tibia, evadiendo los puntos donde está la parte metálica, lo cual se puede lograr. Acá lo que estoy mostrando es que con los componentes en sitio, mido la tensión de los colaterales para poder hacer el balance ligamentario antes de hacer cualquier tipo de corte, que es similar al procedimiento que uno haría. Y acá lo que estoy mostrando es que tenés las brechas en extensión, que son 15 milímetros, en flexión 13 medial, 18 lateral, por lo cual está más apretado medial y a lateral está más laxo. Y esto, el concepto en este caso es una prótesis que tiene 18 milímetros de brecha, por lo cual tengo que apuntar a tener 18 milímetros de espacio. Y eso lo logré empezando a darle corrección, varo y valgo y rotación externa al componente femoral, que es lo que hice en este caso. Y como pueden ver ahí tengo brechas simétricas de 20 milímetros
aumento el polietileno 2 milímetros y ya me queda totalmente balanceada. Ahí lo que estoy mostrando es que una vez que ya está hecho el balance, con todos los implantes en sitio, empiezo a hacer los cortes. Esto no requiere guías. Esto lo hicimos, era igual como lo hacíamos de forma manual, que en este caso poníamos la guía endomedular, poníamos la guía distal y cortábamos alrededor de la prótesis parcial, porque lo que te permite es ir ganando acceso. Como ven ahí cuando hice el corte anterior, el chamfer anterior, empiezo a ganar acceso a la parte de arriba de la prótesis parcial. Ni me preocupo en tratar de sacar nada todavía. Corto la tibia por debajo, ahí ven el corte, cómo se hace, y después hago el corte distal, cómo se hace, que lo voy maximizando los cortes por los costados y me da los planos. Si ustedes hicieran una prótesis manual, es lo mismo, uno puede poner la guía distal, empieza a cortar alrededor y después lo que eso le permite es que con osteótomos y con técnicas normales que uno usamos siempre, se puede tratar de sacar la prótesis sin tener que excavar o correr riesgo de perder plano o perder más stock óseo como concepto. Y ahí nada, simplemente muestro el resultado de cómo quedan los cortes una vez, con unos pequeños defectos que se pueden tratar a nuestro criterio completamente con cementación, y en este caso un componente CR, y esos pequeños defectos de 2-3 milímetros contenidos tratados con cemento. eh, y acá tienen los resultados postoperatorios por los cuales muchas veces si esta radiografía nos la mostramos mucho de nosotros y nos preguntamos, nadie se enteraría que esta paciente había tenido una prótesis parcial, y puede pasar desapercibido. Y el concepto que planteamos es que la realidad es que si uno puede hacer una cirugía con muy buena fijación, como en este caso, evadiendo utilizar aumentación, tallos, no quemamos un puente. Si la paciente llegara a infectarse o tener algo, mantenemos stock óseo que nos permite pelear siguientes batallas a continuación. Si quieren más detalles de la técnica quirúrgica, en el Essential Surgical Techniques está el paso a paso con más detalles y videos y representación de esta cirugía. Por último, lo principal, como en cualquier cirugía, es la planificación y la planificación. Poder entender bien cada caso, dónde están los defectos, ir con las herramientas necesarias, tener los implantes de revisión que se requieran y todo lo que sea variables que nosotros manejamos, como es el posicionamiento de los implantes, balance ligamentario, restitución biomecánica, tener cuidado de hacerlo de forma prolija para poder lograr esta ejecución. Y como mensaje final, la real forma de evitar las conversiones de parcial a total es con una buena técnica e indicación de la prótesis parcial. Por lo cual, este es nuestro pequeño decálogo. Cuando hacemos las prótesis parciales, una resección mínima de la tibia que esté alineado con el slope tibial. El corte sagital de estar lo más cerca posible a la espina tibial sin limitar la inserción de los cruzados para maximizar la superficie tibial del implante, y de esa forma tener una mejor fijación. No sobrecorregir las deformidades porque le terminamos dando más carga al compartimento contralateral y eso genera dolor y mayor velocidad de progresión de la artrosis. Y después que el componente femoral debe estar en el centro o ligeramente lateral, por el tracking mismo. Y a veces, por ahí esto en nuestras manos, a veces pensamos que la robótica, la tecnología en la prótesis parcial eh, puede dar un plus en cuanto a la reproducibilidad de una cirugía que por ahí es un poquito más demandante. Y con eso les dejo una invitación. Ahora el 15 y 16 de agosto hacemos el segundo curso de robótica en Cleveland. Tenemos todas las plataformas robóticas que están disponibles en curso cadavérico, en huesos plásticos y para poder jugar con todos los robots. Y por primera vez vamos a sumar cirugía robótica de cadera, rodilla y de hombros. Así que están más que invitados si quieren y nos pueden acompañar. Y con eso ya estamos. Buenísimo, Nico. Bueno, muchas gracias. Si bien, como decías vos, quizás no tenemos un acceso todavía tan fluido para la robótica, va llegando, pero de a poco. Va llegando un poco más la navegación, la verdad que el médico todavía se hace un poquito más lejano, pero en la diplomatura hay muchos alumnos de toda Latinoamérica,
Así que es posible que más de uno de otro país empiece a utilizar esto y que el curso le venga bien, el ROX. Así que ojalá que en algún momento lo tengamos acá, el robot, como para tener la excusa de volver a ir. Nico, yo te hago dos preguntas y después vamos leyendo lo del resto. Eh, una es, en tu práctica el robot a vos te hizo modificar la forma de operar las rodillas, ¿no? O sea, empezaste a hacer una alineación cinemática que podemos discutir si también se puede hacer sin robot, a mi entender no es lo mismo. Eh, y yo te vi, vos haces una alineación cinemática con robot. Entonces modificaste la forma en que quizás operabas. La robótica en la unicompartimental te modificó la forma de operarlas, más allá de asegurarte los cortes o de facilitarte los cortes. ¿Cambió algo en tu forma de operar las unicompartimentales? Yo creo, en los casos, para mí es bastante similar. Yo no creo que me cambió los conceptos, pues en definitiva trataba de hacer lo mismo. O sea, cuando yo hacía una prótesis total, no cortaba todas las tibias en 90 grados, o sea, les daba, sobre todo en los varos, unos 2 3 grados dependiendo, pero era más a ojo, esa era la realidad. O sea, vos no tenía el feedback objetivo de cómo hacer. Cuando hacía las prótesis parciales es lo mismo, o sea, en definitiva no tenía es mucho más a ojímetro. Lo Mm, que me cambió fue tener con sus limitaciones, dependiendo de los sistemas y de la tecnología que tenemos a disposición, tener datos más objetivos para la toma de decisiones. Entonces, cuando yo hago en una prótesis total un alineamiento funcional, yo sé que cuando trato de darle 2 3 grados de varo, va a ser siempre 2 3 grados de varo, y eso es más matemático en cuanto a la ejecución y los pasos, entonces me permite hacerlo más reproducible. En las parciales los conceptos no cambiaron, lo que sí me permitió es tener más tranquilidad en replicación del slope, en poder jugar a maximizar la cobertura, que es una belleza cuando uno hace esto, pones la prótesis y está bien en el rim tibial, o sea, detalles que por ahí no es que uno no lo logre con la prótesis, con la técnica manual, pero a veces lleva más prueba y error. Y no te diría que me cambió los conceptos, pero sí que me ayudó por ahí a ser mejor cirujano, porque yo a veces el planteo que hago es que no es que por hacer cirugía robótica te olvidas de cómo hacer manual. Es que muchas veces bueno, es una aumentación, es una herramienta más. Es como cuando volvés manejando tu casa y tenés el GPS, o sea, seguís manejando el auto, pero tenés más información, sabes dónde está la cana, la policía o dónde hay tráfico. Eso es lo que por ahí cambió. sí, te permite hacer cosas que si no, no podés, como decís vos, es a ojo. Yo de verte a vos cambié un poco mi práctica, pero como digo siempre acá, no es lo mismo. em, no ser una alineación mecánica estricta, bueno, no quiero spoilear tu clase grabada que habla sobre cinemática, pero que, o sea, no es lo mismo corregir menos o hacerlo como si vos a ojo que realmente saber el verdadero balance ligamentario de los dos compartimientos, en flexión y extensión. Eh, Hay Edu, lo que... algo, No, perdón, hay algo interesante que vos dijiste, Nico, que es cuando vos haces el corte tibial, lo haces bien al ras de la prótesis sabiendo lo que sacás externo. Nosotros cuando lo hacemos, uno lo tiene que medir en la radiografía y ante la duda tenés que sacar el componente tibial para poder hacer el corte, entonces verlo. Pero creo que eso es una ventaja. Por otro lado, el resto de la cirugía la hacemos de la misma manera. Creo que lo que vos ganás es en eso, en saber cuánto está sacando, lo que iba a decir recién Edu, el tema de su balance ligamentario, que lo que mostraste recién, estaba más apretado, tenía 18 milímetros que yo, lo llevé todo a 20 y quedó perfecto. Me parece que a eso es lo que va. y verdad que Fer, uno de los puntos que es muy interesante también es que cuando yo estoy eligiendo ese corte tibial, lo hago antes de hacer los cortes y lo Claro. hago en sintonía viendo qué va a pasar con el fémur. Con el fémur. Cuando hacemos la cirugía manual, lo que manejamos de fémur y tibia lo manejamos de forma independiente y estás Claro. tratando en tu cabeza de ir viendo variables de las dos y después ves qué te queda y lo ajustás y lo acomodás. Entonces, eso es algo que cambia completamente porque vos antes de hacer los cortes, ya me diste los dos
y si tenés que cambiar uno, los puedes cambiar juntos, o sea, distalizás los dos, subís Sí, los dos, o movés el fémur o los cortes en 360 grados, te tiene una versatilidad y para mí eso es algo que el ojo humano o quirúrgico, por más experiencia que uno tenga, por más cientos de conversiones o prótesis que haya hecho, esa, no. esa tecnología no, nuestra cabeza no nos permite hacer ese nivel de precisión, son muchas variables juntas. Sí, Eso y que te mostraste de demuestra, hacer una ligera rotación externa del fémur para variar la brecha en flexión, eso no lo haces no, cuando vos no tenés yo esa viéndote a vos herramienta. armar la planificación intraoperatoria, la que haces con el robot cuando te fue a visitar, uno se da cuenta de lo ignorante que es de la tridimensionalidad, de los componentes, que eso es lo que yo critico o niego de la cinemática sin robot, de decir hago cinemática sin robot. Yo no creo que sea posible porque cuando yo te veía a vos rotar un grado, un fémur, cambiarle un grado el slope y uno cree que nada más está modificando una brecha quizás y ves que el robot te transmite una información de que estás modificando tensión ligamentaria en extensión, en flexión y ves la tridimensionalidad cómo se afecta. Decís, esto es imposible que nosotros, como si vos estemos jugando a ojo a- en el momento de la cirugía a modificarlo, ¿no? Lo último que te quería preguntar yo es, eh, vi que las revisiones interpreto en la mayoría, porque vi que mostrabas ahí, mantenés una alineación cinemática también en las revisiones, ¿no? Y por ahí uno podría creer que en las revisiones, bueno, el envoltorio articular, ese sobrearticular y la estabilidad ligamentaria, los ligamentos pueden ir volviéndose más complacientes. Hay situaciones en las que decís, cambio a una alineación mecánica porque creo que me va a dar más confianza o con el robot y la dirección cinemática, todo eso lo puedes igual trabajar. Muchos de los casos por ahí que mostré en esta presentación, que son los casos de conversiones, no son las revisiones típicas. En la conversión típica, por ahí vamos más a la alineación mecánica por la realidad de cómo son los componentes de revisión que tenemos y las guías que utilizamos. Por ahí, en estos casos de conversión, se ve que por ahí se mantienen algunos pequeños grados, eh, pero es más por lo que dictaminó la cirugía. En ninguno de estos casos que yo mostré usé componente constreñido. Sí, en todos esos casos que incluso había tallos, creo que no había ninguno que tenga constreñido, eran todos, No, era OPS o CR. Entonces, en esos casos sí, por ahí me permito mantener un poquito más una alineación, un elemento funcional o salido de la alineación mecánica. Pero si ya vamos a un componente constreñido o con casos más complejos, mantenemos las técnicas tradicionales. bien. Bueno, no sé si alguien más tiene preguntas. No, no vi más preguntas en el chat. No sé si vos, Fer, querés hacer una pregunta a Nico Yo o alguien más. fundamentalmente, Nico, el tema que me interesa es lo que están viendo ustedes en reemplazo articular y deporte. Vos lo mencionaste, eh, tanto en uni como en total. Hoy los pacientes tienen otra demanda, son más jóvenes, es lo que mostraste, una chica de 34 años que se va a una uni. eh, Todavía yo veo acá, viste, vienen pacientes jóvenes a verme que me dicen, mirá, me están diciendo de que no me opere, que siga aguantando, yo no doy más, quiero seguir haciendo mi vida. ¿Cómo lo estás viendo eso? Mira, es complejo. El tema es que no tenemos, a veces no, muchas veces no tenemos buenas respuestas o soluciones para esos pacientes jóvenes que se presentan con artrosis. Exacto. Y son esos pacientes que terminan saltando, por ahí en Latinoamérica hay muchos cirujanos, grandes cirujanos de rodilla que hacen todo el espectro, ¿no? Ustedes hacen artroscopía, procedimientos de cartílago, reemplazos. En Estados Unidos por ahí está más separado, ¿no? Ya tenemos los de portólogos y tenemos los de artroplastías. Muchas veces cuando nos llegan estos pacientes jóvenes, ya han probado de todo y han fallado. Entonces, en ese punto, por ahí la charla que viene es, bueno, si haces una osteotomía o si haces una unicompartimental. Lo que nosotros estamos viendo es que nosotros con pacientes con parciales, tenemos pacientes que corren maratones, tenemos pacientes que hacen niveles de actividad muy altos, y ahora estamos tratando de generar evidencia justamente con estos usos más intensos, estamos viendo hacer imágenes posterior
actividad más extenuante para ver si hay edema óseo, cómo funcionan. Yo creo que con implantes no cementados, con la tecnología que tenemos hoy en día, prótesis parciales en pacientes jóvenes, hasta que no haya una solución de tratamiento de cartílago que sea más eficaz, se va a hacer más viable. Yo no creo que, a ver, la alternativa es, ¿cuál es la alternativa? Decir la paciente vivía con dolor, que a los 34 años cuando está formando una familia, que no pueda salir a jugar a caminar con los hijos o trabajar o mantener a la familia. No es una alternativa. Exacto. Y para mí tenemos tenemos que darles alguna solución a esos pacientes y muchas veces esto te da una buena solución. Y ante la presencia del ligamento cruzado roto en un paciente así joven, te digo que tengo un paciente ahora que con 31 años, cruzado roto, artrosis, el compartimiento medial, no puede trabajar. Me dice, no puedo, es parquero y no Sí. puede, me dice, no puedo vivir del dolor, me quiero operar ya. Y te pone el ligamento cruzado roto, te pone en toda otra situación, ¿no? Te pone otra situación. Hay gente que lo ignora y va y le hace. Hay otra gente que lo hace. He visto que también hacen la reconstrucción del Pablo, ligamento claro. más la parcial. También es algo viable. ¿Qué edad tiene el paciente? 31. Lo que no me convence a mí de la reconstrucción de cruzado es que uno no está reconstituyendo la misma biomecánica de la articulación. Entonces, Correcto. realmente uno está jugando con una biomecánica que no sabe cómo va a responder, ¿no? Ese es mi miedo, la verdad, en Estoy ese sentido. totalmente de acuerdo y no creo que haya buena evidencia, No, ¿no? También la otra es que por ahí no se tienen que hacer. Mi postura muchas veces en eso es que no se tienen que hacer necesariamente, si bien ideal sería hacerlo junto por la comodidad del paciente, la otra alternativa es que si tiene artrosis clara, hueso sobre hueso, el compartimento medial, joven de esa edad, hacer la prótesis primero y de última se hace el ligamento posterior si le claro, queda, si llega a tener estabilidad, o sea, Yo, y tener eso hablado con el paciente. claro. yo creo que ahí diste en la tecla. El tema es si el paciente tiene inestabilidad en su rodilla. Hay pacientes que no tienen cruzado y la rodilla no es una rodilla absolutamente inestable, sí desarrollan una artrosis, pero un paciente en esas características, yo estoy de acuerdo con lo que están diciendo, sí. Ahí, Fernando Gacela hace una pregunta, si me insume más tiempo realizarla con robótica respecto de la anterior. Esto es re interesante. Las conversiones las hacemos bastante más rápido con robótica que lo que las hacemos con manual, porque es mucha menos instrumentación, es mucho más fácil, directo, ¿no? La aplicación. No hay se mide una sola vez, se hace y la verdad que nos ha cortado los tiempos. En lo que es las prótesis primarias, hay una curva de aprendizaje. La curva de aprendizaje es no solo del cirujano, sino de todo el equipo, en armar el setup, en poner los campos, la cobertura del robot, y siempre se pierde tiempo con el cambio de quirófano. Pasado los 7 días casos, eso ya con equipos buenos que están habituados a cirugía ortopédica, ya no se ve y los tiempos son neutros en general. Manguito, si son prótesis no cementadas, se puede hacer yo la hago sin manguito o con manguito, dependiendo del quirófano del día. La verdad no soy muy dogmático. Cuando hago prótesis cementadas me gusta usar manguito porque me gusta tener los campos limpios y tener una cementación más prolija. Em, pero hay mucha gente que lo hace sin y plantea que la fijación del cemento no cambia. A mí no me gusta el chiquero cuando hago la cementación, entonces le pongo, le pongo el torniquete. Claro. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Si no estamos en horario para dejarlo ir a Nico. Hablen ahora. No se desconecten el resto, que tenemos que seguir hablando de la diplomatura y cómo hacer la cursada, pero eh, bueno, Nicolás, me queda una pregunta. Pablo te habla, un gusto. Dale, gusto, Pablo. Recién dijiste que las conversiones que hacías, algunas eran CR y otras eran PS. ¿Eso lo tenés definido desde antes o tenés las dos opciones ahí en el quirófano? Las dos opciones en quirófano. Las dos opciones en quirófano y es intraoperatoria la decisión. Podemos ahí progresar
tengo todo, tengo desde CR hasta constreñido, pero tengo las dos opciones y es intraoperatoria la decisión. Para, Nico, una última pregunta. ¿Qué te sí, hace indicar una uni cementada o no cementada? ¿En qué basás la decisión para poner un implante o el otro y cuál es el que más hace frecuentemente? yo habitualmente la que hago es la cirugía, la de Mako, la cementada con robot, porque me gusta el instrumento de la cirugía basada en tomografía y el brazo robótico para la ejecución. Ahora nosotros acá en Estados Unidos llegó ahora la Oxford no cementada con el Mako porque es de Zimmer. Me parece que es un concepto muy interesante. La usaría, pero me encantaría usar el Mako con la Oxford no cementada, pero no lo tengo. Claro, Gracias. está bien. Igual hay lindos desarrollos que se están haciendo. Es como todo en la industria, ¿no? O sea, Stryker está trabajando en desarrollar una prótesis no cementada parcial y en Zimmer se está trabajando para hacer la prótesis no cementada con ROSA y darle el valor robótico y poder hacer. Lo bueno es que la tecnología después confluye y vamos a tener más cosas a disposición en un futuro cercano. Gracias. De nada. Bueno, Nico, estamos en horario para que vayas tranquilo, son menos cuarto. Nuevamente, mil gracias. Después van a ver también una clase grabada de Nico en el primer módulo de diplomatura, así que eso también te lo agradezco. Y bueno, van a ir viendo pasar, sobre todo al final de cursada, otros miembros de la Cleveland Clinic que también nos van a dar una mano. Así que, nada, Nico, muchas gracias. No quiero redundar. Saluda a María a los chicos y ojalá nos veamos pronto. Gracias. Igual para ahí, saludos a todos y buen fin de semana, feliz Día del Trabajador. Y estamos al habla y lo que necesiten, ahí está mi mail y teléfono, me hablan, estoy siempre a disposición. Un saludo grande. Gracias, Gracias, Nico. Nico, Buen fin de muchas semana. gracias, como Nada. siempre. Chao, chao. Bueno, el resto, les voy a ahora sí a dar la bienvenida a la diplomatura. No quise consumir tiempo al principio de la presentación de Nico. Em, Lanzamos oficialmente, hoy la diplomatura se puede decir porque es la primera clase sincrónica. Van a ir viendo en los próximos días que la UCA va a ir cargando al campo virtual las primeras clases. Les pido, pues me estuvieron compartiendo algunos mails con un poco de ansiedad al respecto, que sean un poco pacientes. El 1 de mayo cayó con fin de semana largo y fin de semana por delante, y eso hace que la UCA, hasta que nos vaya cargando las primeras clases, no va a ser el 2 de mayo, ¿sí? Eso por un lado, así que por ahí el fin de semana no entren desesperados porque seguramente no encuentren nada. Eh, y también sepan comprender estos primeros módulos que los docentes se toman un poquito más de sobre la fecha para entregar. Siempre se toman sobre la fecha, pero a los de los últimos módulos le hacemos la trampa de pedírselos para estos meses. A los del primer módulo no le podemos pedir tanto antes. Así que puede pasar que, bueno, en el caso de Nico, que le va a grabar este fin de semana, y alguno más, que vayan viendo que se van subiendo a lo largo del mes, ¿sí? Incluso hay una de rehabilitación de un kinesiólogo que la revisé y no me pareció adecuada, entonces se la pedimos a otro kinesiólogo que a mi criterio tiene mejor capacidad de docencia. Así, bueno, sepan que todo eso, las clases se revisan, se analiza que esté bien, que estén bien grabadas, que se entienda, que cubran los conceptos que queremos, ¿sí? Si son en inglés, se traducen. Así que les pedimos paciencia en este primer año de esta diplomatura de rodilla, que se va armando la carpeta de clases y no van a ser siempre en cronograma por ahí muy puntuales, ¿sí? De todas maneras van a tener la cursada todo el año a disponibilidad, eh, así que en eso no se preocupen o no se estresen, ¿sí? Eh, Algunos conceptos de la cursada, por más que ya se explica por mail, se los explico. La cursada consta de clases grabadas que se suben al campus virtual de la UCA, ¿sí? Más o menos son entre 4 y 5 por módulo. Son 6 módulos que se van subiendo uno por mes,
pero todos los módulos que ya se subieron se van dejando, así que los pueden ir viendo cuando quieran. Y una vez por mes se hace una clase sincrónica, que es como la que tuvimos hoy, a veces con invitados, con docentes invitados, puede ser extranjeros o nacionales, y a veces simplemente para discutir casos problema, ¿sí? Cada tanto tratamos de hacer una sin invitados para poder discutir casos problema, porque si no, en la misma clase hacer todo no, muchas veces no se aprovecha. Las clases siempre también son grabadas y quedan en el campus virtual, igual que lo que fueron las, la de los módulos anteriores, ¿sí? Em, y, y bueno, con respecto a lo de cuando sean extranjeros los invitados, son con traductor, ¿sí? Así que también va a ser con traducida. No se pide presencialidad en las clases sincrónicas. No vamos a estar revisando quién se conecte y quién no, pero les recomendamos fuertemente que se conecten. Ahí lo vimos a Fernando Gacera preguntando, participando, y la idea es esa. Pagaron una diplomatura que no es barata para sacarle el jugo, y como pasa en toda la vida, la comida no se digiere sola, digamos. No les podemos nosotros dar toda la información y que entonces lo aprovechen por inercia. Se aprovecha preguntando, estando, consultando en el momento, discutiendo casos, eh, discutiéndonos a nosotros, ¿sí? Así que para hacer eso hay que estar conectado, y es lo que les recomiendo. Van a ver que los horarios que se publicaron en algún lado de las clases sincrónicas pueden o no coincidir, ¿sí? Siempre eso está supeditado a la disponibilidad de los docentes que invitamos. Entonces, puede pasar que haya un cambio de día o de horario. Idealmente siempre van a ser los viernes. Para los que hagan alguna otra diplomaturas, somos los mismos directores, así que no se superponen, en eso no tengan miedo. Pueden coincidir en un mismo viernes, pero van a ser en distinto horario. Eh, pero sepan que alguna clase puede ser algún otro día de la semana, ¿sí? Eh, Otro de los requisitos, bueno, para aprobar la cursada, ¿sí? Los requisitos son dos. Uno es el examen final, es un examen multiple choice de 30 preguntas. Las preguntas no tienen malicia, no tienen doble sentido. Las preguntas son sacadas de las diapositivas de las clases, eh, con lo cual no hay nada retorcido, no hay nada que se vaya a buscar a bibliografía externa o a las clases grabadas, sincrónicas incluso, sino que va a ser todas las clases que están en el campus grabadas, ¿sí? Eh, el multiple choice se hace el mes después de la cursada, es decir, la cursada termina en octubre. Durante todo noviembre, durante el mes entero, les dejamos a disposición el choice para que entren a hacerlo. Es sin tiempo por pregunta, se pueden tomar el tiempo que quieran, pero sepan que una vez que entran a rendir el final, no pueden estar entrando y saliendo, ¿sí? Porque ha pasado el año pasado con otra diplomatura, y obviamente no deja de ser un examen, ¿sí? Entonces, uno no puede estar entrando y saliendo, porque si sale, se considera que se terminó el examen, ¿sí? Y el otro requisito es la presentación de un caso problema, ¿sí? Elaborar en un PowerPoint, como la mayoría de nosotros hemos hecho en nuestra vida, en residencia o en lo que sea, en algún servicio, una presentación de un caso problema, ¿sí? Puede ser un caso primario, puede ser un caso de revisión, puede ser un caso primario complejo, eh, puede ser un caso que no tengan resuelto y que quieran debatir cómo resolverlo. En ese caso les pedimos que nos aclaren que necesitan revisarlo antes de determinada fecha, pero sí es obligatorio que todos presenten, enviando al mail de la diplomatura, un caso problema, que no es solo poner la biografía. La intención es que desarrollen un poco, qué tipo de planificación pretenden hacer, que la dibujen. Y bueno, eso, nadie se tiene que lucir. Si en su servicio no tiene casos complejos, puede presentar un caso primario simple, pero los invitamos a los que se animen a mostrarnos lo, lo más complejo que han tenido que hacer, o lo que les parece lo más interesante de discutir. Y también es bueno que estén conectados para eso, para que ustedes puedan presentar sus propios casos, ¿sí? No todos los casos, Hay que presentarlo ante todos en el chat. no todos los casos los presentamos por cuestión de tiempo, y no es requisito para aprobar. El requisito para aprobar es enviar el caso problema. Después, nosotros, ahora nos voy a presentar, pero los coordinadores de la cursada seleccionan, de acuerdo al módulo que estemos tratando, los más adecuados, y se presentan dos, tres, depende del tiempo de la clase,
casos problemas, pero si está el que lo presentó es mejor porque nos lo puede presentar en persona y explicarnos un poco cómo lo pensó, ¿sí? Así que esos son los dos requisitos para aprobar. Los casos problema hay que mandarlo durante este mes, ¿sí? Durante el mes de mayo. Eh, Así que bueno, ténganlo en cuenta que no les vamos a pedir muchas cosas a lo largo de la cursada, pero es el examen final al final y este caso en el primer mes, ¿sí? Lo otro a aclararles es todo lo que nosotros decimos en las clases sincrónicas se considera comunicado, es decir, hemos tenido en alguna experiencia previa gente que diga que no se enteró de algo, que no supo algo, porque lo notificamos o lo avisamos en una clase sincrónica. Bueno, no son obligatorias de ver, pero nosotros no podemos estar comunicando varias veces por ahí cosas que surgen, entonces todo lo que se dice en las clases sincrónicas, ¿sí? Eh, se considera comunicado en cuanto a los métodos de aprobación, todo esto que estamos explicando, ¿sí? Em, Creo que ya para ir terminando, vamos a tener a fin de año, seguramente 1 o 2 días antes del Congreso de la AOT acá en Argentina, para los que son de afuera, una actividad presencial, ¿sí? Que se va a realizar en la UCA. En un mismo día vamos a hacer 3 actividades presenciales, uno de cada diplomatura, se los comento por si alguno está cursando alguna de las otras dos, la de cadera o la de desinfecciones, donde vamos a cada aula, digamos, cada grupo de alumnos de cada diplomatura, vamos a desarrollar alguna actividad de workshop con prótesis y demás. Y después la idea es terminar ese día juntándonos todas las diplomaturas en algo más social, compartir algo, no sé, tomar algo, algún cóctel por el estilo, más que nada para sumarle a la diplomatura un espacio donde nos podamos conocer un poco y reconocernos, porque a ustedes nos pasa a veces que nos ven la cara por Zoom y nosotros no, después no los reconocemos cuando los vemos en algún congreso o algo, entonces bueno, es una oportunidad para vernos, para charlar. Es bueno de las diplomaturas sumar esa herramienta, ¿sí? La diplomatura es un espacio también para hacerse contactos, para hacerse relaciones, para tener gente eh, de consultoría, ¿sí? A mí todavía me pasa del año pasado, alumnos, a Fernando también, a Walter también, que por Instagram nos mandan un caso que tienen para resolver y alguna mano para resolverlo. Entonces, está bueno aprovechar a que se nos vea la cara, conectar las cámaras, animarse a preguntar cara a cara, porque nadie va a estar juzgando lo que pregunte cualquiera y nos vamos conociendo un poco y es lindo después encontrarnos y cruzarnos, ¿sí? Así que para que se vayan programando los que por ahí son del interior o son del resto de Latinoamérica, si les podía interesar venir al Congreso de fin de año de AOT, bueno, va a estar esto 1 o 2 días antes como para también sumarle un poco más de interés a esa actividad, ¿sí? Lo último los voy a presentar para, bueno, si quieren presentarse cada uno, pero los directores de la cursada soy yo soy Eduardo Bochatey, Fernando Lopreite, que ya lo escucharon recién hablando, actual presidente de la AOT, Walter Martínez, que me parece que no está, ¿no? No lo vi por ahí. No lo vi conectado a Walter, no, No, no. le habrá pasado algo. Walter Martínez es el otro director de la diplomatura y tenemos como coordinadores a los dos Pablos, Pablo Carranza y Pablo Capelli. Así que primero yo les doy la bienvenida, está buenísimo tenerlos eh, participando, yo estoy muy contento que estén y nos van a estar dando una mano principalmente en lo que es el manejo de los casos problema y demás, pero también están abiertos a que les consulten, les contactan. Así que si quieren decir alguna palabra, yo ya dejo el micrófono libre. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Bueno, yo soy Pablo Carranza. Un gusto y un placer de parte mía, ¿sí? De poder estar con ustedes y compartir y aprender todos juntos. Así que, bueno, lo que acabas de decir, a disposición de todos, ¿sí? Para lo que necesiten. No lo duden, anímense, consulten, que va a estar bueno para todos y vamos a aprender todos juntos.
Bueno, Bárbaro, Pablo, gracias. Eduardo, muchas gracias por la presentación. Lo mismo, para mí es un placer y un honor participar y poder colaborar de esta diplomatura de tanto prestigio. Así que de mi parte, cualquiera de los alumnos que necesite algo, o una consulta o una mano, a disposición. Bueno, yo ¿Puedo, lo único perdón, quería decir una cosa así, es no, que aprovechen lo que dijo Eduardo. Hoy estuvo Nico Piusi, es un tipo que es joven, pero tiene mucha experiencia y sobre todo en robótica está dándole mucho empuje. Vamos a tener gente de mucho nivel. Aprovechen a preguntarles, no tengan temor, ninguna pregunta es tonta, ¿eh? Todas las preguntas tienen significado y uno está para aprender. Los dos Pablos, la verdad que fueron incorporados porque creemos que es gente valiosa y que les puede aportar. Ellos van a estar encargados de ver el tema de los casos que ustedes presenten, de seleccionar y qué podemos discutir de los casos. Los casos, está bueno lo que dijo Eduardo también, el tema de, la idea no es que uno se exponga con un caso, sino que presente un caso y que podamos discutir y veamos y aprendamos todos de lo que pasa en el ámbito de cada uno. Así que no tengan miedo por eso, ábranse, para eso estamos, ¿sí? Fernando Gacera, aclaro porque hay dos sí, yo Fernando. más que quería hacer una aportación. Creo que a mí me gustan las cuestiones estas virtuales, pero me gustaría que todo el mundo tuviera la cámara prendida. Me creo que es una cuestión de respeto para quienes exponen y para el resto, darnos la cara, porque este, conozco mucho que se conectan y disparan y de esa manera es como que no existen. Y yo creo que en otras actividades que he hecho era obligatorio, lo cual me parece perfecto. Es una aportación o una idea que tiro al respecto. Sí, nosotros, Fernando, tenemos una forma de ver las diplomaturas, eh, quizás pasándole la responsabilidad al alumno en cuanto a que esto no, obviamente que hay un diploma final, un diploma de la universidad, que también otorga 15 puntos crédito de recertificación en AOT. Es de las pocas actividades que da ese puntaje y eso no es casualidad. El comité de certificaciones evalúa punto por punto la diplomatura y de ahí viene el justificativo de que le dé semejante puntaje. Entonces, sí hay un certificado y tiene un peso, pero la realidad es que somos adultos, o sea, no somos residentes que estamos corriendo atrás del staff. No, no, no se trata de eso. Yo Eh, creo que es una cuestión de respeto hacia quien sí, está exponiendo, nada más. pero Y a quienes realmente participamos de un aula virtual. lo que les va a pasar es que en 6 meses pasa volando, uno en el año está con mil cosas, por eso elegimos empezarla en mayo y no en abril como otro año, como para que termine más hacia el final. Y les va a pasar que se va a terminar, porque nos pasó el año pasado con la diplomatura de cadera, en donde hubo 78 alumnos o 76 alumnos, y 30 no se presentaron a rendir el examen final. Y el examen final no era complejo y no se quedaron con un certificado, porque no se sintieron a la altura, por lo que sea. Son los únicos perjudicados. Como dije al principio, es una actividad que es costosa, que no es un cursito más y está hecho con mucha responsabilidad por nuestra parte. Está analizado cada docente, se los contacta uno por uno, docentes de afuera, se piensa el tema puntual que puede dar ese docente, porque hay docentes que pueden hablar muy bien de robótica, hay docentes que pueden hablar muy bien de revisión y no todos a la inversa. Nosotros lo único que hacemos es presentar el mejor programa académico a nuestro criterio para revisar una especialidad desde lo más simple a lo más complejo y tratando de abarcar a público que está comenzando y a público con experiencia. Tratamos de no dejar afuera conceptos ni básicos ni más complejos. Lo ponemos a disposición. Después el alumno es y como decís vos, lo considero una cuestión de respeto, pero en definitiva es aprovechar, es contactar a los docentes, es hablarles, es preguntarles,
El otro día, hace 3 días, tuvimos una clase, y con esto termino, de las infecciones periprotésicas, que fue la primera clase, y se conectó Brian Springer. Y él al principio dijo, qué bueno ver ya caras conocidas, ver gente que ya vino por oportunidades anteriores. Entonces, eso también es un contacto, es una persona a la que uno le puede escribir el día de mañana para ir a aprender de ellos, ¿verdad? Pero hay que estar, hay que conectar la cámara, preguntar, animarse, exponerse. Así que lo dejamos a criterio de ustedes, ¿sí? Bueno, ya no voy a hablar más, creo que estamos en buen horario para hacer un día feriado. Vamos a empezar desde lo más perioperatorio y cirugía primaria y se va a ir complejizando. Así que aprovechenlo, estamos a disposición y bueno, cualquier cosa nos escriben, ¿sí? Buen fin de semana a todos y feliz Día del Trabajador atrasado para todos también. Gracias, buen fin de semana. Que la pasen bien. Chao, chao. Buen fin de